La escóbula de la brújula. Claro, a mí cuando me hablasteis, me preguntasteis, bueno, pues hay que hablar de un bicho o de bichos, pues lo primero que se le viene a la cabeza a alguien que viva cerca es San Andrés, por una serie de motivos que explicaremos ahora, ¿no? Bueno. San Andrés, en gallego Santo André de Teixido, también se llama San Andrés de Lonxe, que significa de lejos, o Santo André do Cabo do Mundo, ¿no? Del final del mundo. Es una aldea que hay en la parroquia de Régoa, que está muy cerquita de Cedeira, más o menos a 12 kilómetros. En la Sierra de la Capelada. Hay unos acantilados, para quien quiera ir, maravillosos, de más de 600 metros de altura, que están entre los más altos del continente europeo. Y entonces, pues la leyenda de San Andrés es como la de tantos santos gallegos, la de la barca de piedra, ¿no? San Andrés llega en una barca de piedra que se convierte en unas rocas que allí se quedan, y San Andrés hace un monasterio, ¿no? Un monasterio al que va muy poca gente, porque va mucha más gente a Santiago. Y entonces, un día viene Jesús a verle, dice la leyenda, y le pregunta que por qué está tan triste. Y dice que no viene nadie. Dice, no te preocupes, que el que no venga de vivo, vendrá de muerto. Y esa es la gran leyenda de San Andrés, ¿no? Se dice, San Andrés de Teixido, vai de muerto que non foi de vivo, ¿no? Sí. Entonces, es una creencia muy antigua. ¿Y guarda una relación también con los animales, con el mundo animal? Desde luego, y ahora explicamos por qué. La peregrinación a San Andrés para los gallegos, por lo menos para los que somos de la comarca, es obligatoria. A nadie le gustaría ir de muerto, perdón. Claro, con lo cual... Entonces, hay varias posibilidades. La primera es, pues cuando a uno le late el corazón todavía, acercarse por allí, ¿no? Se hace el recorrido, se camina. La tradición es coger una piedra y dejarla en una de los milladoiros. Los milladoiros son grandes acumulaciones de piedras que van dejando los peregrinos, de miles de piedras. Y hay más de media docena de camino a San Andrés. Y deja la piedra allí porque se dice que en el juicio final las piedras hablarán y dirán quién fue verdaderamente a San Andrés de Teixido, ¿no? Entonces, cuando se llega a San Andrés, hay otra serie de tradiciones. Hay que beber de una fuente de 3 caños, se bebe de los 3 caños y luego se arroja un trocito de pan a la fuente, y después de pedir un deseo a San Andrés, y si ese trocito de pan flota, pues es que el deseo se cumplirá y que el año además será bueno y abundante, ¿no? La segunda posibilidad, muy gallega, que ya se hace mucho menos, es cuando todavía está el cuerpo fresco del finado, ya está recién enterrado, se va al cementerio donde está enterrado y se le pide que acompañe a los familiares a San Andrés. No se puede hacer para siempre, hay un plazo determinado. Y entonces, eso es como Hacienda. Efectivamente. Tienes un plazo, si no ya no lo haces, ¿no? Si no, olvídate. Entonces, ese plazo, que son un tiempo después de muerto, pues en ese plazo los parientes pueden llevar todavía, acompañar, teniendo en cuenta que las almas, según la tradición, no ven, sino que solo oyen, y por lo tanto hay que ir avisándoles todo el rato por dónde tienen que caminar, para llegar a San Andrés, y en ese caso la peregrinación se convalida, de alguna manera. Estamos hablando de una peregrinación que se hace desde la cultura castrexa, ¿no? Desde la cultura de los castros, aunque la primera referencia escrita que hay a la peregrinación de San Andrés es en el siglo XIII, un siglo después de que se construyera el primer monasterio. La tercera posibilidad es con la que amenaza la leyenda, y es ir de muerto convertido en animal. En bichito. Sabandija, más bien, ¿no? En sabandija, en es lo que sea, sabandija sapo, culebra, insecto. Entonces se tiene uno que subir el monte. Es que si vas de oso grizzly cambia la cosa. Hombre, si vas de correcaminos ni te cuento. Te pasas de San Andrés. Así cualquiera va. Vas directamente a la costa de la muerte. Entonces, claro, la vieja tradición, que ya nadie respeta, es cuando se peregrina a San Andrés, o poca gente respeta, cuando se peregrina a San Andrés, es ir con cuidadito por los caminos, de no pisar ningún bicho, ninguna sabandija, ningún animalito, porque son almas encarnadas. Por supuesto, estamos hablando de una tradición previa al cristianismo y adaptada al cristianismo. Miguel, ¿y por qué tengo yo en mi casa una cerámica que pone hierba para enamorar de San es Andrés que es otra de las Teixido? cosas. Cerca de San Andrés, en la comarca de San Andrés, hay una hierba que se llama hierba de enamorar, que es discretamente la regalan, los tenderos de allí de San Andrés, que venden otras cosas de artesanía, regalan esta hierba si compras algo. Y esta hierba, con discreción, si la metes en el bolsillo de la persona de la que estás enamorado, consigues que te haga caso. Es mentira. Lo digo porque lo tengo más que comprobado. Gracias sí. por aclararlo. Sí. No lo había dudado ni un momento. Bueno, bien, pero en fin. Hay que probarlo, sí o sí. Eso digo yo, ¿lo has probado o no? Desde luego. Que si no la ha metido en bolsillo. Desde luego. Y luego, como plus, hablando de animalitos, hay que decir que en la comarca
que es preciosa, hay caballos salvajes, hay bestas que llamamos allí, y que todos los años se celebra a finales de junio, principios de julio, o curro de capelada, que se llama, que es una de las rapadas bestas de Galicia, ¿no? Donde se recorta el pelo de los caballos salvajes y luego se les vuelve a soltar por el monte. Es una maravilla subir con el coche o andando, con la niebla, a 500 metros de altura, con los acantilados cerquita, y de repente ver aparecer por entre los árboles del monte esos caballitos, ¿no? Que son muy chaparrines, muy, muy robustos, ¿no? Que van corriendo con las crías. Es una visión verdaderamente preciosa y merece la pena. Lo ideal es ir cuando no es época turística. Claro. Para que los animales, por el ruido de los vehículos, etcétera, etcétera, no salgan espantados y no los veas. Pero hay una cosa que me llama la atención, es decir, cuando tú dices que esa otra opción es la de convertirte, bueno, la que se convierte en animal para ir ahí a San Andrés de Texido, hombre, hay una opción de buena voluntad, y es que, bueno, todas las personas que vayan por el camino vayan recogiendo animalitos y les hagan el trayecto más corto, ¿no? Eso es hacer trampa. Al final, eso es buena voluntad. Y al final, si coges ahí un escarabajo eso es hacer una buena opción. Si no es un alma, macho, también, pues vaya. Eso es una buena opción. Cuanto menos, ¿no? Porque puede ser almas en pena también. Es verdad. Por cierto, Miguel, has dicho todas las tradiciones, todos los rituales que hay que hacer allí, uno por uno, y te falta uno específico que a mí me llama mucho la atención en su momento, que es el comprar el sanandresiño. Bueno, sí. Que además creo que hay 5 formas diferentes, sí. ¿no? Es cierto que hay una artesanía muy bonita, que yo he regalado mucho, por cierto, cuando vivía por el extranjero, que es la de... Hacen figuras. Al principio había menos, ahora efectivamente han llegado a ser 5 ahora, al principio eran 3, que son figuras de pan cocido, endurecido en el horno y pintado con unos colores muy vivos, muy llamativos, que son muy bonitos. Y pues cada una de esas figuras se corresponde, las puede comprar uno en racimo, se corresponde con una parte de la historia de la leyenda de San Andrés. Hay una barca de piedra, de pan, obviamente, hay un San Andrés, hay una mano, hay una flor, que es la hierba de enamorar, hay una figura de un hombre. Sí, y una sardina, me parece que hay. Y un pescado, efectivamente, que allí venden siempre esas figuras, y luego venden las rosquillas listas, las tontas, que son las que llevan azúcar, y las que no lo llevan, que obviamente son las tontas, y luego regala la hierba. Bueno, esto enamorar, también ¿no? es aquí en Madrid, si no me equivoco, también es así. Bueno, ¿no? yo las llamo así, lo mismo no las llaman así allí, ¿no? Pero sí, son los dos tipos iguales, ¿eh? Aquí en la tradición es San Isidro. Claro, San Isidro. Ya San son Isidro. puestas y las El tontas, mismo las estilo, ¿no? tradiciones. Las dos rosquillas, las que llevan azúcar por encima y las que no lo llevan, ¿no? Bueno, y también, como tú tienes además esa sección de las historias bífidas, me consta que nos has traído una de esas historias cortas, de esos cuentos cortos que escribes también, y relacionado, por supuesto, con el mundo animal. Pues sí, he traído uno que además sigue una tradición gallega, porque es un cuento sobre un perrito, y el perrito se llama Bismarck. En Galicia, no sé si en otros sitios de España, existe la tradición todavía de llamar a los perros de manera con nombres humanos muy relacionados con la guerra. Por ejemplo, en mi aldea hay perros que se llaman todavía Sul o Ney, como los mariscales de Napoleón, y la gente que les pone el nombre, por supuesto, no sabe quiénes eran, ¿no? Pero todavía hay perrillos por ahí. ¿Cómo se llama? Se llama Sul, se llama Ney. Y dices, bueno, esto de la guerra de la independencia, ¿no? De cuando entraron los ingleses, tuvieron mucha presencia en Galicia, y hubo ese conflicto con los franceses. Entonces, en particular... también algunos les llaman Napoleón, o Nelson a los perros. Tal, se llama Bismarck, ¿no? Y es el perro de una chica que se llama Maripi, y vamos a contar su historia, ¿no? Bueno, pues vamos a escucharla. Maripi se puso nerviosísima cuando vio que Bismarck, su perrito, flotaba. No era intransigente con las rarezas de los animales. Había tenido un gato que solamente comía grelos. Pero sabía el horror en que se iba a convertir su existencia en cuanto sus amigas lo vieran. Su can era el más guapo de toda la pandilla y llevaba 5 años consecutivos llevándose de calle el concurso de belleza. Si lo veían volar como un angelote, la envidia de aquellas arpías desbordaría como una fosa séptica. Al principio no se notaba, pero la distancia entre el suelo y Bismarck aumentó en cosa de días. Maripi, que ya casi podía sentir los salivazos de aquellas lenguas viperinas, lastró su arnés con pequeños plomos. Funcionó un tiempo, pero la fuerza misteriosa que había convertido a su mascotita en un globo no cesó de crecer. En casa, el pobre siempre acababa rodando por el techo con una parsimonia que a ella la llenaba de angustia. Dejó Maripi de comer y dormir. La presión que las lagartas ejercían sobre ella la achicaba poco a poco. Una mañana, al volver de un paseo durante el cual sus amigas casi los habían descubierto, abrió la ventana, se sentó en el alféizar, respiró
y justo cuando estaba por tirarse a la calle, Bismarck pasó flotando a su lado. Aún llevaba enganchada la correa. Maripi se agarró a ella y se dejó llevar. Cualquier sitio al que la llevara su perrillo sería, al fin y al cabo, mejor que aquel oscuro barrio infestado de criticonas.